Bien, señores, continuamos con los comentarios. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Esa decisión evita privilegios irritantes. Así se expresó la magistrada Jenny Berenice Reynoso, directora de persecución, al comentar la decisión de la jueza Kenya Romero, que mandó a 5 de los 6 imputados en el caso Coral a prisión preventiva a Najayo y 1 prisión domiciliaria. ¿Y qué dice Jenny Berenice? Que el único límite que ellos tienen es la Constitución y que la Constitución no establece ningún privilegio, ninguna cárcel especial para militares y policías. Es la opinión de Jenny Berenice. ¿Y qué dijo el director de la PEPCA, Wilson Camacho? Que las investigaciones siguen, que la persecución seguirá y que toda persona que esté involucrada también en este caso de Coral o que haya sustraído fondos públicos va a pagar las consecuencias. Como ustedes saben, ya muchos de ustedes ya lo saben, Julio también lo comentó, la jueza dictó 18 meses de prisión, tal cual solicitó el Ministerio Público para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, su hijo, Tanner Flete, el sargento Alejandro José Montero y el coronel Rafael Núñez. En el caso del mayor Girón, tendrá arresto domiciliario en un lugar cuya dirección no se conocerá. Ese dato se manejará de manera confidencial, ya que va a disfrutar de protección especial por la gravedad de las denuncias que hizo. Entonces, algunos se preguntan, ¿procedía esto? Dice la jueza, sí, porque aunque ellos demostraron que tienen arraigo, puede haber riesgo de que obstaculicen los medios de prueba. Sobre esto, recordamos lo que dijo el mayor Girón. El mayor Girón en un momento dado dijo, magistrada, yo no le puedo decir que el 100% de los documentos suministrados por ellos sean falsos, porque hay cédulas, hay actas de nacimiento, hay actas de matrimonio, insinuando que esto era lo único real, que lo otro era falsificado. De hecho, él se manejó con mucho sarcasmo, ironía y como que se gozó su participación de esas 2 horas el jueves en la noche, como destacara luego Adán Cáceres, que decía, ustedes no se fijaron en su lenguaje corporal, cómo él se reía de lo que decía. Todo eso pasó, la gente sorprendida desde las casas con estas declaraciones y además con la forma de él. Por otro lado, en cuanto a si iban o no a una cárcel especial, el mayor Girón decía que no era de preocupación para policías y militares que estaban en lo ilícito, porque sabía que luego les correspondía una cárcel militar donde tenían una serie de privilegios. Y él decía, tendrán aire acondicionado, internet, cable, de todo. Y dice, y hasta cuando se deprimen un poco, les consiguen una jovencita. Entonces, por su parte, los abogados de los imputados calificaron de arbitraria y de injusta esta sentencia y dice que van a esperar conocerla completamente para entonces decidir lo de la apelación. Por otro lado, jóvenes a vacunarse. En el día de ayer comenzó el proceso de vacunación para toda la población mayor de 18 años de edad. Estamos hablando de 1,227 puntos de vacunación y no hay excusa. Usted entra a la página de Vacúnate RD, hace clic en centros de vacunación, le va a pedir, diga provincia o municipio, o escriba más bien, usted pone Asua, por ejemplo, que sale por comenzar con A, es la primera de la lista, y ahí aparecen una serie de centros de vacunación. Vaya. Ayer en el día, durante la mañana, fue un poco floja, ya a medida que iba transcurriendo el día, iba incrementándose el número de personas. Es importante que los jóvenes se vacunen. Si ya usted decidió vacunarse, no pierda tiempo. Si las autoridades, sector privado, la mayoría del país entiende que tenemos más seguridad en cuanto a salud y en cuanto a recuperación económica con un mayor porcentaje de la población vacunada, no hay tiempo que perder. Y qué bueno que contamos con las vacunas acá. Realmente hay que reconocer que se ha hecho y se está haciendo, se sigue haciendo una buena gestión en este sentido de parte de las autoridades actuales. Entiendo que las empresas deben dar facilidades a sus colaboradores para irse a vacunar. Estamos hablando de que quizás inviertan 1, 2, 3 horas que les resta el trabajo ahora,
pero eso se recupera cuando tienes a colaboradores vacunados que si se contagian, como han dicho, con el COVID, pues los síntomas serán leves. Entonces yo creo que esto favorece no solamente a la persona, sino también a las empresas. Los jóvenes tienen que vacunarse. Primero para protegerse a sí mismos. Estamos hablando de que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, 30.020 menores de 20 años han sido contagiados. Y recuerden lo que han dicho las autoridades, y esto lo he repetido varias veces, lo sé, pero es importante repetirlo, que personas entre 28 y 40 años de edad han llegado, este número se ha incrementado y con cuadros de complicaciones y críticos a las clínicas. Y también han dicho que luego de que la persona consigue la prueba negativa, o sea, superado, ya está libre de COVID, pero a veces quedan efectos que se reflejan a nivel cardíaco, a nivel neurológico y en otros sistemas del organismo. Entonces hay que cuidarse. En el caso del joven, ¿qué pasa? ¿Está expuesto el joven? Sí, porque es el que está más en el medio, sea por trabajo, por su actividad laboral o también socializando. Y ese joven es portador del virus y lo lleva a la casa donde hay una persona mayor de edad o donde hay una persona enferma. Entonces, ese joven se debe cuidar a sí mismo porque no sabe, esto es una lotería, no sabe qué efectos tendrá el COVID en su organismo, pero debe cuidar a su abuelo, a su abuela, al padre, a la madre, al jefe, a un colaborador, a todos. Yanna Tavares informó que el COVID llegó a su casa, ella tiene COVID, su hija María Manuela y una empleada de la casa que ella considera como parte de la familia, a quien ella llama su nana. Ella es diabética, por eso dijo que ya estaba vacunada, porque es una persona de alto riesgo. Dice que los síntomas hasta el momento son leves, pero está en su casa, lo dijo públicamente, porque así las personas que han estado junto a ella en los últimos días, pues que procedan a hacerse la prueba. Ella permanecerá en la casa, dice que esta semana va a retransmitir programas anteriores y que la semana próxima uno de sus compañeros hará el programa para ella poder guardar el reposo correspondiente. Así que a vacunarse todos, vacúnate RD, busca el centro de vacunación más cercano y vaya a vacunarse y motiva a la gente a su alrededor. Respete al que ha decidido no hacerlo y respalde, apoye al que quiera vacunarse. Eso nos conviene a todos. Por otro lado, una buena noticia en cuanto a las remesas ofrecidas por el Banco Central. El acumulado de remesas en el primer cuatrimestre de este año fue de 3.459.5 millones de dólares. Si lo comparamos con las remesas del cuatrimestre del año pasado, 2020, esta cifra supera en 1.361.3 millones. Es muy positivo y tomando en cuenta que enero y febrero del año pasado, normal, marzo comienza la pandemia más o menos y abril fue un mes bien difícil. Y el mes en que las remesas cayeron a un monto muy bajo. En cuanto a abril, este año se recibieron 910.8 millones de dólares y supera en 515.8 a lo recibido el año anterior. Y recuerdo que abril fue el año con menor monto en cuanto a las remesas. De este monto, ¿por qué? ¿Por qué las remesas han subido tanto? Bueno, el Banco Central lo atribuye a la mejoría en las condiciones económicas de los Estados Unidos, desde donde proviene el mayor número de las remesas, el mayor porcentaje, un 86.6% de las remesas proviene de Estados Unidos. En segundo lugar, España, con un 6.1%. Y adivinen cuál es el país que está en tercer lugar, con un porcentaje muy bajo, 0.9%, pero llama la atención, Haití. O sea, Haití está en el tercer lugar de los países desde donde provienen las remesas a la República Dominicana. En cuarto lugar, Italia, con un 0.8%, y luego Suiza, Canadá y Panamá, entre otros países. Y claro, al mencionar a Suiza siempre hay que enviarle un saludo muy especial a Palacios, un dominicano higüeyano, residente en Palacios, en Suiza, pero que mantiene un pie allá y un pie aquí, como aquella campaña de una compañía telefónica, me fui, pero no me fui. Y finalizo recordando al doctor José Francisco Peña Gómez, a propósito de que ayer se habló mucho de él,
se honró su memoria, se pronunciaron discursos y uno se pregunta cómo honrar a un ser querido en la familia o a un ser querido en el colectivo como país. En el caso del doctor José Francisco Peña Gómez, yo creo que su amor por los más pobres, los más vulnerables, los más necesitados, es la mejor manera de honrarlo. Y aquí yo voy a pasar un minuto o dos de una entrevista que yo le hice en el 1995, cuando él era candidato a la presidencia, y entrevisté a los principales líderes que estaban aspirando al cargo de primer mandatario. Y ahí el doctor José Francisco Peña Gómez habla de las características de los gobiernos hasta ese momento. Recuerden que era el 1995, pero creo que hay un mensaje muy importante que aunque él no incluye la evaluación del 95 en adelante, no lo podía hacer, pero tiene vigencia este mensaje. Vamos a ver, Jova, el corte del doctor José Francisco Peña Gómez. Este país ha sido gobernado por una élite en este siglo. Tú vas a encontrar que la mayoría de los presidentes pertenecen, no hablo nuevamente de los presidentes, hablo de los funcionarios que han rodeado a los presidentes, han pertenecido a la clase media y a la alta clase media de este país. El doctor Balaguer, que viene de una familia muy humilde, el doctor Balaguer se olvidó también de sus orígenes humildes, y hay que ver con la hazaña que el doctor Balaguer me ha perseguido, me ha atacado y ha pagado a los peores difamadores para ridiculizar mis orígenes sociales y burlarse de mi raza, de la que me siento sumamente orgulloso. Este país necesita un gobierno que vuelva a los ojos al pueblo, a los humildes, a los que, como yo, tuvieron muchísimas dificultades para estudiar. Estuve a punto de abandonar los estudios porque no tenía con qué pagarme los estudios. Este país necesita un gobierno que vuelva sus ojos al pueblo, a los humildes. Y este mensaje, aunque fue dicho en el 95, tiene mucha vigencia. Y en este gobierno que está constituido por una gran cantidad de empresarios que tienen todo resuelto, ante una situación muy difícil en el país, quizás tienen su vida asegurada en cualquier otro lugar. Claro, tienen inversiones acá, querrán quedarse acá, pero sus hijos quizás hagan vida en otras naciones. Entonces hay que pedirles esto de volver los ojos al pueblo. Tenemos una situación muy difícil. Las personas que han perdido empleo o pequeñas empresas por la pandemia, la cantidad de personas que han perdido trabajo, que fueron desvinculados de manera injusta, que no recibieron sus prestaciones, nuestra población más vulnerable, ahogada en alcohol, en drogas también, con todo lo que esto implica, los abusos sexuales, los embarazos en adolescentes. Entonces, por humanidad, hay que pensar en esa población. Y si usted no tiene estos rasgos humanos, aunque sea por egoísmo, por su seguridad y la de su familia. Entonces, recuerdo hoy, y una manera de honrar al doctor Peña Gómez, es eso que dice, volver los ojos al pueblo, a la parte más humilde. En el día de ayer, entrevistando a doña Peggy, Julio le preguntaba sobre la posibilidad de hacer un museo. Doña Peggy decía la cantidad de objetos y pertenencias del doctor Peña Gómez que tenía, y ojalá que esto sea una realidad. Un guía turístico muy calificado de la zona este me dijo hace unos meses que la mayoría de los turistas que recibía querían saber, número 1, de Trujillo, y número 2, la pelota. Eran las referencias que esos turistas que venían de Estados Unidos, de Canadá, diferentes países europeos, las referencias que tenían de República Dominicana, un dictador, Trujillo y la pelota. Entonces yo visualizaba un museo con el doctor José Francisco Peña Gómez, y en una pantalla esos extraordinarios programas de conversaciones del doctor José Francisco Peña Gómez con sus amigos, los líderes de entonces de la Internacional Socialista, en una excelente realización de parte de la doctora Milagros Ortiz Bosch, muy buena en producción de televisión, que ahora es directora de ética, y me imaginaba esos turistas procedentes de esos países de Europa, también de América, viendo a alguien que fue líder en su nación en un momento dado, conversando de tú a tú con un líder dominicano como José Francisco Peña Gómez. Ojalá que se haga realidad
este sueño de tener un museo para honrar la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez. Con esto concluyo, Julio. Bueno, Marlena, a propósito de este mensaje del doctor Peña Gómez que se produjo en esa entrevista, sabe que el doctor Peña Gómez murió muy apegado al Sermón de la Montaña. Incluso su último mensaje de Jesús, su último mensaje en el que yo lo perdono, no es otra cosa que ese sermón. No es otra cosa que el sermón de las montañas. Capítulo 5, entonces, versículo 25. En esa etapa en la que él muere, él ya tenía una concesión un poco distinta, porque yo creo que él había rebasado las cuestiones de los odios, etcétera, y estaba en otra etapa. Tuve la oportunidad de estar en el que fue su último cumpleaños, y él lo sabía, que no tenía más cumpleaños. 6 de marzo, 2 meses antes de morir. Eso ocurrió 2 meses antes de morir. Él cantó, habló muchísimo. Incluso yo le preguntaba ayer a doña Peggy si no entiende que la salud fue lo que impidió que él llegara a la presidencia, porque él esa noche me dijo que entendía que, hablando de la injusticia de la vida, es decir, cuando ya él tenía oportunidades reales de llegar a la presidencia, porque en términos sociales habían una serie de barreras que se habían atenuado, entonces la salud se le negó. La salud se le negó. Y del doctor Balaguer, él habló muy bien esa noche. Habló muy bien en términos personales, políticos, etcétera. Habló muy bien. Y ya incluso en esa etapa, estamos hablando de una etapa de la reconciliación, de la gente que sabe que lo que tú haces, lo que yo hago, lo que haría cualquiera, si sabe que el momento de la partida está próximo, tratar de irse un poco en paz. En esa etapa, él estaba en unas reuniones también con el PLD, a través de Temístocles Montá. Había una serie de acercamientos. Hasta hubo la posibilidad de una alianza que él la descartó. Él la descartó sobre la base de que entendía que a la democracia no le convenía que 2 partidos grandes se aliaran para aplastar a otro, que era mejor el sistema un poquito más equilibrado. Ese fue, digamos, más o menos el testimonio. Pero yo sé que esto es mucho antes, y estamos hablando de un hombre que no tiene esa situación de salud que posteriormente se le presentó. Y esta entrevista, Julio, fue en el 95, poco antes de las elecciones del 96. Y tú mencionas ese cumpleaños que sería en marzo del 98, poco antes de su muerte. Sí. Yo creo que todos sabemos, porque hemos tenido un familiar cerca de la muerte, o hay gente que ha estado cerca de la muerte y ha sobrevivido, que en esos momentos uno perdona todo. Así es. Y de ahí esa frase famosa del doctor Peña Gómez, yo los perdono. Y creo que fue una sanación real. Ahora bien, esto nos resta el dolor que se le provocó a ese líder por el rechazo, por su origen, por su color, como él mismo lo dice. Y ese rechazo de parte del doctor Balaguer, que fue una realidad, el hecho de que lo perdonara y eso después, pero fue una realidad. E incluso algunos, bueno, ustedes recordarán la campaña que se le quería presentar como que había ido donde un brujo. Él desesperado, como hace todo el mundo, desesperado en búsqueda de salud, buscan alternativas. Algunas son correctas, otras fallan, pero la gente busca. Le dicen, mire, usted tiene esto, tómese una botella de tal cosa. La gente desesperada, si el médico convencional no le resuelve, busca esto. Entonces el doctor Peña Gómez en diferentes países buscó soluciones, pero se le quiso presentar como un brujo. Y esto no se puede demostrar científicamente, pero hay muchos que relacionan el cáncer con este dolor intenso. La medicina tradicional china habla de esto. Esto uno no lo puede tratar públicamente a menos que esté en presencia de un médico. Pero cuando uno ve varios de nuestros líderes a nivel político con cáncer,
esto se relaciona mucho con el estrés y situaciones de dolor producidas. Pero reconozco, como tú dices, que ya poco antes de la muerte, el doctor Peña Gómez perdonó y dejó todo eso atrás. Que en paz descanse. Él ya ahí había comprendido un poquito que lo de Fernando influyó mucho, lamentablemente. Es decir, no creo que el Balaguer actuara en ese caso contra Peña Gómez. Creo que por el problema del orgullo personal, Fernando, un discípulo suyo que se le reveló, que quiso llegarle al poder por otra vía, Balaguer le dijo, tú no vas a llegar. No vas a llegar. Y entonces prefirió a Leonel. Así fue. Y escogió a Leonel. Y hace presidente a Leonel. Cambio y fuera. Así. El sol de la mañana.